Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón y muy bienvenidos a este espacio cultural y a esta sala de exposiciones temporal que acoge los 100 años de la publicación Deshumanización del arte. Es un título además evocador, ¿no?, en momentos como los actuales y casi pues, un contexto muy especial para presentar un libro como este. Yo quiero darles las gracias, sobre todo a Gemma, pues, que haya elegido esta casa. Gracias a Joaquín Arango, que ha sido pues, su maestro, ¿no?, y su profesor, la persona que impulsó junto con Rosa Aparicio, que está por ahí, ¿no?, todo el departamento de migraciones de esta casa, que ha sido un centro de pensamiento, de investigación y de análisis de una problemática y de un tema, como diría Ortega, un tema de nuestro tiempo, y que pues, han pasado ya 30 años, ¿no?, desde que empezasteis a trabajar en esta casa y por lo tanto tiene todo el sentido para nosotros acoger un libro además de ella, con la que nos conocíamos desde otra vida y además viene pues, un poco a tocar, como decía antes, un tema muy actual. Yo quiero agradecer muy especialmente al ministro de Cultura, nuestro querido Ernest, porque vuelve a esta casa. Yo le digo de broma, digo, vamos a tener que ponerte un despacho por aquí. Pero desde luego hoy cuando ha llegado dice, uy, pues esto así no lo había visto nunca, ¿no? Y es verdad que aquí intentamos que estas salas sean lo más polivalente y que sobre todo sea ese espacio informal, de diálogo, de debatir sobre los temas que nos ocupan y donde todos los que tenéis algo interesante que contar podéis contarlo. Fuera del ruido, fuera de, bueno, pues de todo el ruido que lo hablábamos antes viniendo, ¿no?, que hay en los medios de comunicación, en las redes sociales y que pues, durante un rato podamos parar de forma serena, de forma culta, de forma intelectual a pensar sobre un tema que nos ocupa a todos. Gracias, Claudi, por volver a esta casa. Yo simplemente eso, quería darles la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Yo soy Claudi Pérez, soy periodista del País, soy ex corresponsal de Bruselas. Alguien que ha sido corresponsal de Bruselas ya no es nada más en la vida que corresponsal en Bruselas. Y entonces voy a hacer primero una muy sucinta presentación. Yo conocí a Ernest hace unos 10 años en el Parlamento Europeo, cuando era un jovencísimo europarlamentario, que no dejaba de preguntar todo el tiempo. Yo le decía todo el tiempo, Ernest, o sea, yo soy el periodista, tú eres el... Pero que sabía eres tú. No es verdad, tú eres el político, haz el favor, déjame preguntar una vez, ¿no? Y de ahí ha pasado a ser un joven, ya solo joven, ministro de Cultura. Y de Gemma Piñol solo voy a decir una cosa, y es que cuando los periodistas básicamente sabemos pocas cosas, leemos mucho y estudiamos mucho, pero al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sabemos pocas cosas y entonces lo que hay que tener cuando uno es periodista es buenos teléfonos para llamar a gente cuando suceden cosas, ¿no? Y un periodista español que escriba sobre migración, cuando sucede algo importante, suele llamar a Gemma, ¿no? Porque, llevamos muchos años, casi no nos hemos cruzado personalmente y sin embargo nos hemos cruzado muchísimos mensajes y nos hemos cruzado muchísimas llamadas. En este caso sí era yo el que preguntaba y no ella, era yo el que preguntaba todo el tiempo. Y Gemma tiene buenas respuestas, aunque también tiene buenas preguntas, porque este tema está abierto también ahora mismo a las preguntas. No me he leído el libro entero porque son 450 páginas, ¿eh? Es un tocho considerable, pero sí lo he ojeado. Me parece un libro brillante, me ha recordado muchísimo al libro que yo más consulto, que es este, cuando escribo sobre migración, How Migration Really Works, de Hein de Haas, un holandés, que creo que tiene muchas cosas que enseñar. Con las mismas páginas, por lo que he visto, Gemma abre una panoplia de temas interesantes y por ahí quería empezar, ¿no? Yo creo que ella pone la palabra clave de esto en el título, la securitización. Securitización es un palabra mucho más feo que el lapislázuli, que es mi palabra favorita. Es una palabra feísima y además un concepto bastante feo también, ¿no? ¿Cómo demonios hemos pasado de hablar de derechos y de economía cuando hablamos de migración a hablar de seguridad? Hablar de fronteras todo el tiempo, hablar de securitización, cómo el pacto migratorio que se aprobó el año pasado tiene tanto énfasis en la securitización y tan poco énfasis en otras cosas que veníamos hablando, cómo la Escuela de Copenhague, que citas en el subtítulo, que estaba capitaneada por algunos partidos socialdemócratas escandinavos, ha pasado a hablar de otras cosas ahora mismo, ¿no? Los socialdemócratas daneses son, junto con los laboristas británicos, algunos de los exponentes del centro izquierda
que lanza mensajes más parecidos a los de la extrema derecha, ¿no? Ahora mismo. Y esa es la pelota que te quería poner votando. ¿Qué significa esto de la securitización? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué suena tan mal? ¿Por qué recuerda tanto a Trump y a este tipo de personajes? ¿Y por qué la izquierda se ha quedado tan opacada y tan hablando de estas cosas, incluso en partidos como el laborista británico, como los socialdemócratas daneses? Yo tengo micro, gracias. Se oye, ¿no? Voy a robar 5 segundos antes de entrar en materia para agradeceros muchísimo que estéis aquí, para agradecer a la Fundación que nos haya cedido el espacio y para, de verdad, agradecer a Joaquín que me haya regalado su tiempo, a Claudia y a Ernest, a las que agradezco de verdad que tengan a bien haberse sumado a esta aventura un poco loca que fue, vamos a presentar el libro, con la excusa de que yo no voy a decir cuándo hace que conozco a Ernest ni cómo, pero que ya hace tiempo y es con un abuso el que quiero agradecer. Pues esto es interesante. No, la verdad, no. No, queda bien decirlo, pero no lo es. Por lo tanto, así estamos, así se crea el concepto. Es una relación familiar. Pero así se crean los conceptos, ¿no? Haciendo ver que las cosas son lo que no, o que parecen lo que no son. Y es un poco, yo creo, lo que ha pasado con el concepto de la securitización, que estábamos hablando de otras cosas y hemos acabado hablando de las migraciones como si fueran una amenaza. Y esto es un proceso que no hemos hecho en corto plazo, hemos hecho hace 20 años que lo llevamos trabajando con una intensidad mayor en los últimos 10 años. Pero ¿qué quiere decir básicamente? Que un fenómeno que es natural, que forma parte de la realidad, en lugar de hablar de cómo lo gestionamos en términos de gobernanza, en lugar de poner el énfasis en qué políticas públicas tenemos que hacer en el marco de los estados democráticos, lo convertimos en un reto de seguridad para decir que la inmigración pone en duda cosas, ¿no? La identidad nacional, la seguridad de nuestras fronteras o hasta el estado de bienestar. Aquí cada uno escoge. Y esto es así, de fácil la securitización, con una excusa que yo creo que es lo más importante y es donde creo que hay que prestar más atención, que es esta securitización, este crear miedo, este explicarle a la población que la inmigración es una amenaza, sirve para justificar la toma de medidas extraordinarias. Medidas extraordinarias en el sentido de que no son habituales en las sociedades democráticas. Y lo que hemos visto, y esto si quieres lo entraremos más en detalle luego si quieres, es cómo en las sociedades de hoy estamos asumiendo y estamos aceptando que se hayan cruzado líneas rojas que nunca se hubieran tenido que cruzar, que nunca pensamos que se cruzarían y que en realidad se han hecho bajo esta construcción de la amenaza. Y por eso parte del problema de la securitización ya no tiene que ver solo con la inmigración, sino tiene que ver con el reto democrático, es decir, qué tipo de sociedades democráticas estamos construyendo cuando en nombre de defender esta democracia vulneramos sistemáticamente todos los derechos. Y esto, y paso para la pregunta para Ernest, esto es una enfermedad que la extrema derecha ha utilizado, pero no es cosa solo de la extrema derecha, porque ha caído todo el mundo en esa. Y la preocupación es cómo en tan poco tiempo hemos pasado de reñir. No sé si os acordaréis en las elecciones austríacas del 2000, que se riñó y se hubo una carta específica de los jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de la Unión para decirle a Austria, atención, no firmes con la FPÖ. La FPÖ que después en 2024 ha ganado las elecciones parlamentarias. Es decir, en muy poco tiempo hemos cruzado estas líneas rojas. Que haya pasado en la democracia cristiana es preocupante, porque la democracia cristiana no venía de eso, y que haya pasado en la socialdemocracia, como en el caso de danés y el caso de los laboristas británicos, tendría que ser aún casi más excepcional. Pero allí estamos y en estas aguas nos movemos todos. Pero esto de la izquierda se lo paso. Ministro, una pregunta fácil y una difícil. La fácil es, el gobierno español se ha quedado un poco solo, ¿no? Se ha quedado un poco solo, en este caso para bien, en varias agendas. Está el gasto en defensa en la OTAN, por ejemplo. Está el conflicto en Palestina, aunque ahí digamos que se adelantó a un consenso, ¿no? Y acertó. Y en la política migratoria también se ha quedado un poco solo, ¿no? El gobierno español se ha quedado un poco solo, aunque los parlamentarios españoles aprobaron el pacto migratorio, porque es mejor tener un pacto que ninguno, calculo, pero el gobierno español se ha quedado un poco solo en su enfoque sobre la política migratoria. Explíquenosla un poco, esa era la pregunta fácil. La difícil es, hay un libro estupendo de un historiador europeo, Timothy Garton Ash,
que dice que desde la caída del muro de Berlín se han levantado 1.500 kilómetros de muros en Europa, ¿no? Entre ellos tenemos 2 en España, Ceuta y Melilla. Lo que dice Garton Ash es que antes los muros eran para impedir que salieran, ¿no? Los alemanes del este pasaron, ahora los muros son para impedir que entren, ¿no? ¿Cómo un gobierno de coalición de izquierdas se puede permitir según qué cosas han pasado en Ceuta y Melilla en los últimos tiempos? Esa era la pregunta difícil. Bueno, las voy a coger en orden. Bueno, en primer lugar, gracias Gemma, gracias Claudi, viejos amigos, maestros de... Claudia dice, una vez uno ha sido corresponsal en Bruselas, lo es toda la vida. Te diré un poco lo mismo. Una vez uno ha sido eurodiputado, lo termina siendo toda la vida. A veces veo los debates en Bruselas... Bueno, ministro, no está mal. Sí, pero a veces veo los debates en Bruselas, que además la legislatura está mucho peor que la legislatura anterior, y me dan ganas de entrar. Digo, voy a bajar yo a decir 4 cosas. No, ya no puedo. Bueno, una de mis grandes frustraciones de la legislatura anterior, en realidad, fue que fue una legislatura bastante progresista. Es decir, esta legislatura es muy distinta, una legislatura con mayorías mucho más difíciles en el Parlamento Europeo, una comisión que está mucho más hacia atrás. Pero la legislatura anterior fue una legislatura bastante progresista, fue la legislatura de la relajación de las reglas fiscales. ¿No se escucha? Dame el micro. Fue la legislatura de la relajación de las reglas fiscales, fue la legislatura del Green Deal, fue la legislatura de los fondos de recuperación, pero yo tengo una gran frustración de la legislatura anterior, que fue la cuestión migratoria, donde ya empezamos a dar pasos atrás de forma masiva. O sea, la legislatura anterior y ya la primera fue la legislatura donde en Europa empezó a naufragar el derecho internacional y humanitario de forma muy clara, ¿no? De hecho, Gemma y yo nos lanzamos, salimos de la fama en un programa de televisión de Ana Pastor hablando de lo que estaba ocurriendo en Grecia y tal. Y bueno, yo recuerdo muy bien aquel programa, ¿no? Aquel programa era, la reflexión de fondo era cómo es posible que ya en Europa no estemos respetando los principios básicos de la ley del mar, que obliga a rescatar a alguien cuando está en situación difícil. ¿Cómo es posible que ya nadie respete la Convención del Derecho al Asilo de 51, que establece la obligatoriedad de procesar una petición de asilo cuando alguien llega a frontera y lo pide y se esté devolviendo en caliente automáticamente a esa persona? ¿Cómo es posible que se esté hundiendo toda la arquitectura del derecho internacional y humanitario, ¿no? Y esa es mi gran frustración de la legislatura anterior como europarlamentario, ¿no? Y de aquellos polvos, estos lodos. Yo creo que ahora estamos recogiendo un poco el no haber sido capaces entonces de combatir determinados discursos y de defender con convicción determinados principios, ¿no? Y hemos dejado que la extrema derecha nos entre por la puerta de una manera bestial. Respondiendo a tu pregunta, en realidad es verdad que el gobierno español está muy solo defendiendo determinadas cosas. Creo que la política exterior que tenemos en estos momentos como Gobierno de España es una política exterior. Estamos en esa fase, ¿no? Aquella frase muy manida de Gramsci, ¿no? Que cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir, aparecen los monstruos. Estamos en plena fase de monstruos. Y creo que el Gobierno de España tiene una intuición acertada, que es que el mundo no puede funcionar sin reglas, ¿no? Que nos negamos al mundo que estoy leyendo ahora, Giuliano da Empoli, ¿no? La era de los depredadores, ¿no? Nos negamos a un mundo sin normas, donde el sistema de Naciones Unidas se cae, donde no hay derecho internacional y donde, por lo tanto, pues los depredadores toman el control de la dinámica internacional. Y creo que nosotros tenemos una intuición que es la correcta, que el mundo con normas debe ser defendido. En Palestina, en las negociaciones climáticas, en las cuestiones migratorias, y creo que el Gobierno de España allí está jugando, creo, en estos momentos un papel un poco en solitario, pero un papel extremadamente positivo, ¿no? Con muchas dificultades, desde luego. Ya has mencionado el Green Deal, donde estamos en una posición en estos momentos muy difícil y Teresa está haciendo como vicepresidenta de la Comisión una labor extraordinaria, pero con unas mayorías muy complicadas, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo lo que toca, ¿no? Y creo además que es una posición que en el tiempo es ganadora. Y esto sí quiero decirlo. Creo que en el tiempo la posición de defensa del derecho internacional y de ser coherente en política exterior es ganadora y el tiempo nos va a acabar, creo, dando la razón o generando más aliados de los que parece ahora que tenemos, que son seguramente escasos, ¿no? En relación a las fronteras españolas, vamos a ver, yo viví las grandes tragedias del Tarajal, de las barbaridades que se hizo en la época del Partido Popular, de las muertes aquellas terribles, que además yo estuve en una misión parlamentaria de visita al Tarajal en su momento y estuvimos incluso con guardias civiles que nos explicaron lo duro que había sido todo aquello también para muchos de ellos que recibieron unas instrucciones terribles. Bueno, yo creo que hay que decirlo porque las cosas son así. El gobierno progresista no está gestionando la situación en Ceuta y Melilla como se hizo en su momento por parte del Partido Popular. Esto es una evidencia, no hace falta que se diga.
Yo denuncié durante muchos años las devoluciones en caliente de forma permanente, las vulneraciones de derechos humanos. Bueno, son puntos en frontera que son muy, muy complejos, donde nosotros, desde luego, como fuerza política, estamos muy atentos a que no se vulneren los derechos humanos, pero creo que la cuestión no se está gestionando como se gestionó en su momento. Yo creo que pasamos un auténtico bienio negro durante el Partido Popular con la gestión en frontera. Ahora bien, yendo a la gestión en frontera, y con esto termino que me estoy alargando en esta primera respuesta, porque y ahí sí que yo tengo una diferencia con el Partido Socialista, porque yo creo que el pacto migratorio no es una buena receta, ¿no? Y tú decías, bueno, quizás un mal menor. No, yo creo que es una mala receta. ¿Por qué? Precisamente porque el pacto migratorio europeo lo único que hace es dar respuestas en frontera, y exclusivamente en frontera. Los procedimientos eran así, las detenciones eran así. Bueno, ahora ya lo tengo un poco olvidado, pero yo esto me lo estudié mucho cuando estaba en el Parlamento Europeo. Es todo política de frontera. No hay regulación de flujos, no hay política de entrada, no hay nada, de nada, de nada. Entonces, claro, de gestionar, y lo vinculo a Ceuta y Melilla, gestionar puntos en frontera caliente cuando tú solo tienes una política en frontera es muy difícil. Y ahí es donde está fallando la política europea. ¿Qué ha hecho bien España como para que la política migratoria, como para que España sea visto todavía como un país de acogida, como se ve en el hecho de que entran 600.000 migrantes irregulares, ¿no?, al año, en el último año, ¿no? Eso, digamos que hay alguna gente que dice que tensa las costuras del estado del bienestar, pero también está el Banco de España que dice que eso supone una cuarta parte del aumento de renta per cápita de los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué ha hecho bien España como para que la acogida sea todavía mejor que en otros sitios? ¿Y qué ha hecho mal España como para que el debate esté virando hacia la primera palabra de tu libro, ¿no?, hacia la securitización? ¿Qué está haciendo mal España como para que el debate esté virando hacia ahí en estos momentos? Yo no tengo muy claro si hay que decir que lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal en términos... Es que, claro, la comparación es odiosa, porque es que hay países que vulneran sistemáticamente el derecho internacional. Claro, decir que lo has hecho mejor que alguien que vulnera sistemáticamente el derecho internacional te puede parecer que es una medalla, pero en realidad es bastante poco sensato. A mí lo que me parece que deberíamos poner, sobre todo, el centro es en por qué explicamos las migraciones como las estamos explicando. Y esto es un poco la pena, digamos, que acompaña y que, de hecho, explica la securitización. En la mayoría de los países de la Unión Europea, la inmigración no entra por vía irregular. Pero esto es lo que sale todos los días, todas las veces, en todos los periódicos. Nosotros tenemos, y este es un debate que además Ernest ha señalado muy bien, que nos falta mejorar en vías de entrada regulares, y esto es un debate que está encima de la mesa, pero en cualquier caso las personas que entran en el territorio de la Unión Europea, la mayoría lo hacen en situación regular. Luego hay otra cuestión, que es que se quedan muchas de estas personas en situación de irregularidad cuando pasan el visado. Pero esto no es el debate. Yo no veo a nadie haciendo propuestas sobre cómo gestionar esta irregularidad, cosa que me hace pensar que igual a alguien le interesa este paquete de personas en situación irregular. Esto España, por ejemplo, lo hace distinto. Intenta hacer propuestas, tenemos un sistema, un modelo que permite dar respuesta a la irregularidad en territorio. Y es verdad, y eso también hay que decirlo, que se intenta crear un discurso distinto, pero es muy difícil hacer lo que se está, o sea, tener una alteridad de discurso cuando el tema de las fronteras está permanentemente en los medios. Y la obsesión fronteriza en un país como España, que es además frontera exterior de la Unión, es mayor. Quiero decir que en este sentido yo creo que parte de lo que pasará en España es que el pacto, los reglamentos que se están aprobando tendrán un impacto que yo entiendo que será muy negativo en la gestión diaria española. Si se llegan a desarrollar tal como está previsto, porque otra cuestión será si son también un brindis al sol y no acabarán poniéndose en práctica. Pero si lo que se dice en los reglamentos se pone encima de la mesa, España se ve obligada a ser peor por normativa europea. Es decir, que esto yo también creo que es un debate que hay que poner encima de la mesa. Y si hay alguna cosa que se ha hecho bien en este sentido, aparte de tratar, digamos, la irregularidad en territorio e intentar buscar vías complementarias de acceso en España, ha sido contar con un entramado importante en el ámbito local y en el ámbito social de acompañamiento. Y la construcción de la otredad de la persona migrante es en España, seguramente por memoria histórica o simplemente por casualidades de la vida, a veces menos dura que lo que pasa en otros países. Cómo construyes la alteridad también importa. Es decir, hoy no sé si lo leíes, en Eslovaquia no están volviendo a construir la idea de que la población gitana es un enemigo de seguridad.
es que esto es parte del debate de la securitización. ¿Cómo empiezas a hablar de los otros? No sé si os acordaréis, pero cuando empezó la crisis económica en 2008, los otros para los demócratas de Finlandia, es el partido ese de extrema derecha que era los True Finns, los finlandeses de verdad, el enemigo éramos en los países del sur de Europa. Claro, es muy difícil decir eso cuando luego te los encontrarás en un consejo. Entonces es mejor buscar una alteridad que sea la otra, ¿no? La otra, y el de fuera, en ese sentido, es fácil, sobre todo cuando tenemos realidades en las que no pueden votar y no participan políticamente, con lo cual forma parte, digamos, de esta narrativa. Y por eso yo vuelvo siempre a la misma idea, es que no solo es un tema de inmigración, es que la inmigración es el chivo expiatorio de una guerra mucho más profunda contra el sistema democrático. Y aquí la batalla es si alguien se está dando cuenta de esto o está comprando, pensando que compra políticas anti-inmigración a precio de algo, que está comprando un paquete mucho más duro que al final acabaremos pagando todos y todas en términos de pérdida de calidad democrática y derechos. España es muy europeísta, nosotros desde luego lo somos, creo los tres, y espero que todos los demás, ¿no? Sin embargo, pues bueno, lo que está pasando en Europa ahora mismo es que hablamos muchísimo de valores, ¿eh? En la Unión Europea habla muchísimo de valores, hasta un punto que es casi estomagante a veces, ¿no? Y sin embargo, en esta agenda, clarísimamente, los valores están desapareciendo por la puerta de atrás, ¿no? ¿Cómo esa disonancia en el discurso, cómo la llevas? ¿Cómo la llevas como ministro del Gobierno español? Es decir, tanto énfasis en los valores que compartimos todos, pero luego en la práctica, cuando pasamos de las musas al teatro, tenemos los hotspots, que los ha propuesto la Comisión Europea, tenemos el pacto migratorio, que votaron la mayor parte de los eurodiputados de los partidos que están en la mayoría del gobierno español actualmente, y bueno, pues tenemos una ausencia de valores que choca, que es paradójica, ¿no? Todas las paradojas son interesantes, no menos de 5 contradicciones de dogmatismo, suele decir mi padre, pero igual a veces es un poco demasiado. ¿Cómo se gestiona tanta paradoja en este asunto? Bueno, a ver, yo creo que estamos en una encrucijada complicada en la legislatura europea en estos momentos, ¿no? Y voy un poco a lo que también decía Gemma antes, ¿no? A mí me da la sensación que la cuestión migratoria ha secuestrado de alguna manera la agenda política, de tal manera que por aquí se nos ha entrado un retroceso democrático más global. Yo estoy de acuerdo contigo, que tratamos de maquillar con valores y tal, pero que todo el mundo ve que eso no está siendo para nada coherente, ¿no? A mí me preocupa mucho, os lo digo de verdad, las dinámicas que estoy viendo en la legislatura europea actual, donde me da la sensación que Europa está perdiendo un rumbo que había marcado en la legislatura anterior bastante certero, fundamentalmente, digamos las cosas como son, porque la extrema derecha le ha secuestrado la agenda política a la derecha democrática europea. Yo creo que esto es algo terrible, porque es verdad que en el marco del consenso europeo teníamos acuerdos bastante generales sobre hacia dónde debía avanzar el proyecto europeo, de defensa de los postulados fundamentales de la Unión Europea. Gemma lo ha contado, ¿no? Cuando empezó a emerger la extrema derecha, todos los partidos europeos, también los demócratas cristianos, quisieron poner una barrera. Angela Merkel supo poner una barrera con los pactos con la extrema derecha, y todo esto se ha ido diluyendo de la mano, y bueno, quizá esto sale, pero me da igual, de la mano de un personaje que es bastante nefasto a mi entender, que es Manfred Weber, que creo que es el que ha permitido que la extrema derecha se colara en las filas del Parlamento Europeo. Sí, dice, por aquí veo que alguien dice que es el mal. Sí, bueno, realmente yo creo que Manfred Weber ha dejado entrar, ha roto el gran consenso europeísta del Parlamento Europeo y ha permitido entrar a la extrema derecha por la puerta grande del Partido Popular Europeo. Y eso después ha tenido un impacto muy negativo en la Comisión Europea. Es decir, esta dinámica en el fondo es la que ha llevado no solo a tener unas políticas migratorias que tenemos, sino que después nos ha llevado a cuestionar el Green Deal. Por esta puerta es por donde nos ha entrado después el cuestionamiento del Green Deal, por esta puerta después es por lo que nos ha entrado el cuestionamiento de los pasos adelante en la integración, porque el otro problema gordo que tenemos en la Unión Europea es que ya nadie habla, ya no hay proyectos de integración adelante, ¿no? El último fue el Fondo de Recuperación, el último que yo viví. Ya ahora mismo no hay ningún proyecto para sacar adelante, ¿no? Y sobre todo
se ha perdido un poco la brújula política de hacia dónde lo queríamos llevar. Yo, como europeísta, yo estoy preocupado por la legislatura en la que estamos, creo que lo estamos todos, y creo que en algún momento espero que entre todos logremos poder volver a ponerle una barrera a la emergencia de la extrema derecha a partir de la defensa, sí, de unos valores fundamentales de la Unión Europea, que además los tenemos escritos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte de los tratados, y están escritos todos negro sobre blanco. Con que volviéramos todas las fuerzas políticas europeístas a referirnos a lo que tenemos escrito en los tratados, creo que abandonaríamos un poco más el cinismo y el doble lenguaje. La crisis de refugiados de 15-16 fue un poco nuestro 11S, ¿no? Fue bueno, veníamos de la crisis del euro, luego fuimos hacia el Brexit, luego hacia la pandemia, o sea, ha sido una sucesión de crisis, ¿no? Pero la crisis de los refugiados cambió muchas cosas en Europa. Empezó con Merkel haciéndose selfies, con refugiados sirios, y terminó como el Rosario de la Aurora, con un acuerdo con Turquía, ¿no? Con un acuerdo con Turquía para dejar allí a los sirios a cambio de 6.000 millones para Erdogan. Yo, en el libro me parece que hay dos cosas hay muchos datos en el libro, y te quería pedir datos también aquí. Dos tipos de datos. Uno, ¿cuál es el efecto económico de la migración? La extrema derecha está diciendo que que es un efecto completamente negativo. Hay un economista, Jesús Fernández Villaverde, que hace unos meses estuvo en la Fundación Rafael del Pino diciendo que todos los migrantes que entran irregularmente no salen a pagar. Me gustaría que contaras qué te parece este argumentario de uno de los economistas españoles con más peso internacional, un tipo de la Universidad de Pensilvania con mucho bagaje. Y lo otro que te quería preguntar con datos es que nos contaras cómo hacen los ultras, cómo están gestionando los ultras, es decir, cómo está gestionando Meloni, que llegó al cargo de primera ministra con un programa clarísimo, antimigratorio, cómo está gestionando los flujos, es decir, cómo le está saliendo, y qué tipo de políticas está poniendo en marcha, porque por una parte pues, ha hecho lo de Albania, pero por otra parte ha hecho acuerdos con la India que son muy curiosos para un ultraderechista. Las dos cosas quería pedirte, con datos, si nos salen a pagar o a devolver, y cómo lo están haciendo los más fachas del vecindario. Voy a hacer una cosa, que es con que he venido a hablar de mi libro, voy a pasar rápidamente. Solo para poner un previo, que es, yo niego la idea de que tuviéramos una crisis de refugiados en 2015. Tuvimos una crisis humanitaria muy seria por la situación de Libia y luego la situación de Siria, y lo que tuvimos fue una crisis de gobernanza del asilo en la Unión Europea. De golpe y porrazo tuvimos una gestión migratoria de personas que buscaban protección internacional que pareció ahogar a todos los países miembros. Me gustaría recordar que las cifras de personas refugiadas de Siria que llegaron a Europa en 2 años nada tienen que ver, o son muy parecidas a las que llegaron en una semana cuando salían de Ucrania, perdón, que es esta catalanada que hago de vez en cuando, y cruzaban. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si se ponen los mecanismos, que si se tienen los instrumentos, hay posibilidad de respuesta. Claro, ¿cómo se acompañó eso? Se acompañó con normas, la Directiva de Protección Temporal, con recursos. Estaba en ese momento Hungría y Polonia bajo multa, porque no habían cumplido con la... el tribunal estaba y le tenían que aplicar porque habían dicho que hacían reubicación y no habían hecho, y recibieron ayuda para atender a estas personas, es decir, ley, recursos y narrativa, porque espero que recordéis que se hablaba de es que ellos se parecen más a nosotros, y esto, con cariño, estando en el sur de Europa, tiene como cierta retranca. Lo digo por el debate de los fenotipos, que también podemos entrar en el mismo algún día. ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad todo lo demás lo vivimos mal porque no se hizo buena gestión. Y me parece que es lo que hay que poner encima de la mesa, porque así se construyen mal las cosas. Entonces, parte del debate que tiene que ver con si la inmigración bien, mal, todas estas cuestiones, yo de verdad, las cifras de la OCDE, que son las que tenemos encima de la mesa, vinculan siempre migraciones con desarrollo, y no hay ningún estudio que demuestre que ningún país, por tener migración, ha tenido pérdidas en el PIB. Otra cosa, y esto es un debate que se puede tener, es si toda la inmigración afecta o no afecta de la misma manera a los mismos sectores económicos. Pero esto es un debate totalmente lícito, que entre otras cosas no tiene que ver con la inmigración, sino que tiene que ver normalmente con las condiciones laborales de determinados sectores. Otra cosa es que, por razones que alguien tendría que plantearse, haya población extranjera muy mayoritaria en determinados sectores.
Pero es un debate laboral, no es un debate económico. Entonces, estas trampas, es decir, que yo respeto cada uno los datos que utilizará, pero no están comparados en estos momentos con la robustez y la acumulación histórica que tienen los datos que la OCDE nos pone encima de la mesa. Y esto forma parte un poco también de las narrativas, ¿no? Es decir, esta lógica de decir la inmigración nos está quitando el estado de bienestar. Para recuperar un poco una idea que dijo, me pareció muy interesante, cuando Stammer empezó con sus copias de lo que está haciendo, que en realidad es una copia de Farage en su anterior partido, un grupo de laboristas británicos le hicieron una carta y le pusieron encima de la mesa una cosa que me parece la reflexión más interesante, que era: no hay ninguna política antimigratoria que haya mejorado el estado de bienestar. Como laborista, esta debería ser tu objetivo. Las políticas antimigratorias no mejoran el estado de bienestar. Entonces, yo creo que nos tendríamos que quedar con esta idea para intentar romper, digamos, esta narrativa en la que se plantea. Ahora ya me... No, te falta hablar de Meloni un poco. No, y entonces... Perdón, ¿Querías hablar de Meloni? No. ¿Qué ha hecho Meloni que me parece muy preocupante? O sea, Meloni ha hecho una cosa que es ir un poco más allá, ¿no? A ver, para que nos entendamos en términos de securitización, si yo ahora cojo un ejercicio que hay que hacer, que es poner lo mismo en la política de inmigración y asilo de Estados Unidos, allí van, digamos, como cuatro pasos por delante, ¿no? Meloni construye ya no solo la inmigración, sino también el asilo como una amenaza. Esto es novedoso en un territorio como Europa, en la que ser una figura refugiada había sido históricamente un elemento de prestigio, muy vinculado a la existencia del otro bloque y toda esta lógica, pero en cualquier caso lo que ella hace es convertir el asilo en una amenaza y decide externalizarlo, que esto es uno de los grandes males de la securitización, ¿no? Pedirle a países terceros que se encarguen de hacer las cosas allí donde no hay control de derechos humanos, porque, como bien decía Ernest, en nuestras legislaciones sí hay unos mínimos que hay que cumplir. La normalización de que existan Guantánamos en Europa, que es un poco lo que propone Meloni, es gravísima. No solucionará nada, porque estamos hablando de 16 personas que acabarán, se planteó en su momento 85, los tribunales las pararon, 16, al final... Salió muy mal. Sí. Estamos diciendo que, como vemos, el Estado de Derecho está funcionando en Italia, pero en cualquier caso el ruido es para 80 personas. Esto es ruido. Porque es una guerra cultural, probablemente. Porque es otro debate, porque en realidad no es una solución, porque en cualquier caso no es una solución que sirva para nada. Y para poner un poco más de ejemplo, las personas que estaban en situación irregular o las personas que venían en sistemas de protección internacional en Italia, en los últimos años no entran por la frontera. Vienen derivadas de Francia y de Alemania, donde han llegado porque el sistema italiano no funciona y es disfuncional y les permite los movimientos secundarios. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que está haciendo es básicamente una cuestión de políticas de imagen, pero que son muy duras porque normalizan la vulneración de derechos, y es lo que decía de las líneas rojas. Cada vez que ella hace una propuesta esta, cada vez que tenemos que hablar de estas propuestas, estamos estirando y normalizando espacios de no retorno. Y yo creo, y esta es ya un comentario que no está en el libro porque ya no llega a la segunda parte, se acaba en 2024, las segundas comisiones no parecen ser buenas. Los segundos mandatos me refiero, el segundo mandato de von der Leyen está siendo bastante desastroso en la protección, ya no del derecho internacional, sino del propio derecho europeo, que obliga a la protección del derecho de asilo y a la gestión de la acogida de una manera basada en derechos y, sobre todo, solidaria entre los Estados miembros, que en estos momentos ya sabéis que ha puesto hasta precio a la solidaridad, con lo cual, digamos que no funciona. Ernest, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gemma, que el segundo mandato de von der Leyen es bastante penoso. Sin embargo, uno de los grandes aliados de von der Leyen es Pedro Sánchez en estos momentos y el gobierno español. Desarrolla un poco por aquí. Vale, déjame decir antes una cosa que si no la digo reviento. He interrumpido a Gemma porque decía, ¿quién decía que cada inmigrante no sale a pagar? ¿No? Jesús Fernández Villaverde, vale. Un economista de la Universidad de Pensilvania, sí. Becado por la Fundación Rafael del Pino, un tipo académicamente bastante potente, que fue cercano a Ciudadanos durante un tiempo, ahora está más cercano a otra
las formaciones, digamos. Es muy próximo a, por ejemplo, Luis Garicano, que está próximo a la fundación del PP, y muy próximo también a Carlos Santos, que es una grandísima Bueno, de la Universidad de Columbia. bueno, esto es, pero yo no sé, no le conozco mucho, pero esto es una sandez. En estos momentos, uno de los factores que explican que estemos creciendo, que en España haya el 50% del crecimiento de toda la eurozona, es la inmigración. Y a mí no me gusta hacer discursos economicistas de la inmigración, pero hay cosas que hay que decir. La inmigración, estos factores, es uno, si no el principal factor del empuje del crecimiento español. Esto es así y además es absolutamente incuestionable. Y antes ya me decía una cosa que es verdad, que a mí tampoco me gusta decir si hemos hecho las cosas bien o mal, pero sí que de la historia podemos aprender algo. Hay que decirlo, la regularización de Zapatero del 2004 fue un exitazo, y hay que decirlo, y yo lo pongo siempre de ejemplo. ¿Por qué entonces no se hace la regularización de los 600.000? Pues yo espero que esa regularización se haga, y sabéis que lo estamos discutiendo, está la ILP en el Congreso y espero que se pueda hacer. Porque además, insisto, en 2004, yo me acuerdo, os acordaréis de los que estáis aquí, bueno, Ana seguro que era secretaria de Estado, pero cuando se habló de la regularización de 2004, vamos, iba a caer aquí las 7 plagas de Egipto, y se hizo muy bien, y se hizo bien. Yo creo que ahora tenemos que dar un paso parecido, ¿no? Lo digo porque me pareció una cuestión importante. Yo creo que el Gobierno de España, en relación a la Comisión Europea, es aliado, y lo es desde luego, para la agenda progresista de la Comisión Europea, que todavía existe. La defensa del Green Deal. La defensa del Green Deal. El Green Deal tiene que ser defendido por alguien en Bruselas, Claudi, por alguien. Y en estos momentos el Green Deal lo defiende, desde luego, mi Grupo Verde en el Parlamento Europeo, pero lo defiende también Teresa Rivera, y estoy convencido que con los márgenes que hace está peleando todo lo que puede, más lo sé, me consta, y el Gobierno de España está detrás de ello. Claro, es verdad que el Green Deal está siendo saboteado por el Partido Popular Europeo de una manera abierta. Pero para avanzar en el Green Deal, desde luego, el Gobierno de España va a estar de la mano de los aliados de la Comisión Europea que encuentre, desde luego, y lo está. Igual que lo estamos, esto ya es un debate que se va volviendo cada vez más difícil, pero ahora que se están acabando los fondos Next Generation, nosotros tenemos la ambición, y el presidente del Gobierno tiene la ambición de volver a abrir, si se puede hacer una segunda ronda o un fondo permanente que siempre habíamos soñado. Sería un desastre, y tú lo sabes, Claudia, que esto fuera un one-off, que es lo que quiere la Comisión. Bueno, va a ser de momento, ya veremos, pero en cualquier caso la posición política del Gobierno de España es que esto no puede ser un one-off y vamos a seguir trabajando por ello. Es decir, que para empujar la agenda progresista con los aliados que tengamos en la Comisión Europea, desde luego, el Gobierno de España está y estará, ¿no? Y es nuestro papel, además, ¿no? Para eso estamos y para eso se nos considera uno de los bastiones del europeísmo y de la izquierda en Europa, que lo somos además, no pasa nada por decirlo, es así. Voy a ir por un momento al libro, pero luego quiero hacerte hablar de 2 cosas de actualidad. Quería que me contaras, que me dieras, esto es algo que cuando entrevisto a autores siempre les digo, ¿no? 5 buenas razones por las que hay que leer el libro. Pero luego quería que entraras en política nacional y me contaras cómo es posible que un gobierno de coalición progresista tuviera en marcha las Golden Visa en España durante 5 o 6 años, se las derogara, solo las derogara anteayer. Hay un libro, por cierto... Las hemos derogado tarde. Anteayer. Hay un libro, por cierto, que se llama Fronteras de clase, de Lia Ipi, una escritora albanesa estupenda, marxista, que denuncia las Golden Visa y dice que son poco congruentes con la agenda de los valores de los países europeos y de los socialdemócratas. Las 2 cosas quería que me dijeras. Y luego le haré una pregunta fácil a Ernest, porque si no luego me decapita. No, hombre, no. Pues yo te digo la verdad que no sé por qué la gente tiene que leer el libro, de verdad, porque... a ver si me explico bien. Es que yo creo que en general hay que leer. O sea, ya me es igual si os leéis mi libro, el libro del de al lado, los que has propuesto, porque yo creo que parte de lo que nos está pasando, y antes lo comentábamos cuando veníamos, es que yo, por ejemplo, yo llevo unos cuantos años trabajando en estos temas, y me da la sensación que estoy repitiendo cosas que son, como dice un colega, son el adanismo, ¿no? Entonces hay que explicarle a gente que no se ha leído nunca porque el modelo español no puede ser el de Canadá. Es como... Bueno, da pereza. Entonces, por favor, leer. Es igual, leer porque el conocimiento no tiene nunca lugar y es verdad que a veces hay que leer otras cosas, chorradas varias, porque el cerebro también se satura, pero es que leer y poner en contraste tus opiniones con las de los demás es imprescindible. Entonces, si esto sirve para poner un poco... Son 400 páginas, entiendo que no se va a leer nadie como para entretenerse, pero si sirve como para leer un poco de reflexión sobre
el por qué hay que intentar defender el sistema democrático hasta que no nos demuestren que hay otro que sea mejor, como mínimo hasta entonces, como mínimo esto sirve para no caer en la trampa de creer algunos discursos que compartimos. Y luego sobre las Golden Visa, a ver, yo creo que claramente España hizo fatal en aceptar esta lógica, sobre todo porque era una lógica que distorsiona mucho el mercado interior, sobre todo en términos inmobiliarios, y que es un horror conceptual. Porque quiere decir que mientras hay personas en las que se tiene que poner una serie de requisitos, de complicaciones a la hora de tramitar, de la burocracia, bla, bla, hay gente que pasa por la vía VIP, ¿no? Todos sabemos que las vías VIP tienen pues, cosas que no siempre nos apetecen. ¿Cuál es la cosa graciosa de esto? Primero, que en España no es el peor país. Es que hay países que no solo dan la residencia, dan la nacionalidad, con lo cual es, das la nacionalidad porque te puedes permitir una casa de tal. ¿Cuándo se pone en duda todo esto? ¿Cuándo lo pone en duda? Hay dos puntos. Uno que os explico porque es graciosísimo, que es cuando la Comisión se da cuenta que un país pequeño, como y es que ni me acuerdo del país que era, me parece que era Tuvalu, una cosa así, que tiene una libre circulación de libre visado, la gente compraba la nacionalidad de ese país y circulaba con esa nacionalidad en el territorio europeo. Entonces la Unión dijo, vamos a poner una... Y el segundo momento fue cuando se dieron cuenta que muchas de las personas que utilizaban las Golden Visa eran rusos. Y entonces, y esto ha pasado hace mucho tiempo, se empieza todo el mundo a poner nervioso, empieza todo el mundo a preocuparse. ¿Por qué hay tantas personas rusas en Malta? ¿Por qué hay tantas personas rusas adquiriendo la nacionalidad chipriota? Y entonces empieza la Unión Europea a enviar el mensaje de que las Golden Visa no son bienvenidas. Pues bienvenido que no sean bienvenidas las Golden Visa, porque en realidad es crear, en un mundo que ya sabemos que genera distorsiones y desigualdades, era normalizar una desigualdad más. Ministro, esta semana, esto no tiene que ver solo con migración, aunque también tiene que ver con migración. Esta semana pasada en el Parlamento Europeo se rompió el sacrosanto cordón sanitario, ¿no? El cordón sanitaire, que se dice hasta en inglés, ¿no? El Partido Popular votó con los patriotas y votó con ICR para dulcificar la ley Omnibus, ¿no? Para cosas que son que no son específicamente migratorias, aunque digamos que por ese debilitamiento del cordón acabarán pasando seguramente también, yo me jugaría al mostacho, que no tengo, que acabarán pasando también cosas de migración. ¿Qué te sugiere este final, ya veremos si es final, ¿no? del cordón sanitario? ¿Qué está pasando aquí? Digamos que toda Europa ha virado a la derecha en los últimos tiempos, clarísimamente en las últimas elecciones europeas. Hay por lo menos media docena de países europeos en los que gobierna la extrema derecha, hay otra media docena por lo menos en los que gobierna la derecha con la extrema derecha, y en este país hay varias comunidades autónomas en las que eso también ocurre. Y en Bruselas el Partido Popular Español ha votado que no, se ha cargado el cordón sanitario en otras cosas, como el Pacto Verde, por ejemplo. ¿Qué está pasando aquí? Vale, una cosa sobre las Golden Visa, simplemente por decir, las Golden Visa fue un instrumento nefasto que el Partido Popular aprobó porque en plena crisis inmobiliaria pensaron que era una manera de hacer entrar capitales en el mercado inmobiliario. Yo siempre he tenido dudas de si esto era constitucional. A mí no me parece que comprar la residencia sea constitucional, lo que pasa es que yo creo que en algún momento nadie le debió preguntar al TC sobre esto, pero es que yo creo que no sé si el TC hubiera validado esto. Pero bueno, dejado esto al margen, es verdad que nosotros hemos terminado con las Golden Visa tarde. Estaba en el acuerdo de gobierno que firmamos hoy Sumar y lo hemos terminado por hacer, es decir, que también la liquidación de las Golden Visas va en el activo del gobierno, aunque lo hayamos hecho tarde. Dicho lo cual, sobre lo que tú me preguntabas, antes os he dicho que me parecía Manfred Weber uno de los personajes más nefastos, y lo es por exactamente lo que tú has planteado. Es decir, en estos momentos la dinámica del Parlamento Europeo, a diferencia del mandato anterior, donde tú tenías una coalición más o menos de 4 familias europeas que sostenían la Comisión Europea y lograbas avances europeístas, el líder del Partido Popular Europeo ahora tiene una mayoría 4 con el que eligió la Comisión y una mayoría alternativa con la extrema derecha con el que condiciona toda la agenda de la Comisión. Y este es el juego que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo constantemente, y esto lo pilota Manfred Weber, por eso digo que es lo más nefasto. La ley Omnibus del otro día, que yo sigo siguiendo estos temas con interés, es el mayor ataque que se ha hecho al Green Deal desde su nacimiento. Es un desastre absoluto.
Claro, este juego Manfred Weber lo hace porque le permite a la vez normalizar los acuerdos que con la extrema derecha tienen un montón de países, porque si tú vas normalizando los acuerdos con ISIAR y con patriotas en el Parlamento Europeo, vas normalizando lo que ocurre en muchos otros países, ¿no? Yo creo que esto a la larga el Partido Popular Europeo lo acabará pagando, de hecho lo está pagando ya, es decir, el asumir en la ruptura del cordón sanitario, el efecto más nefasto que tiene es para el propio Partido Popular Europeo, que ve como la extrema derecha le va comiendo terreno, donde ya gobiernan en Italia, donde han absolutamente dejado de lado a la derecha, donde en Francia el Frente Nacional gobierna. ¿Alguien se acuerda de los republicanos en Francia? ¿Dónde están? ¿Quién son? Bueno, la extrema derecha les ha comido completamente el terreno. Y si me lo permitís, es la actitud que está copiando Núñez Feijóo aquí, que lo único que está provocando es que encuesta tras encuesta Vox sea cada vez más fuerte. Entonces es una política que es suicida para el Partido Popular Europeo, completamente suicida. Entonces, frente a esto, yo creo que por lo menos desde unos principios muy claros, progresistas y europeístas, tenemos que denunciar esta situación y no dejar de hacerlo. Y esperar que algún día haya una derecha democrática que entienda que esta dinámica no puede continuar así. Es la única manera en la cual... Pero es verdad que esta legislatura a mí en el Parlamento Europeo me preocupa muchísimo, porque si el PP sigue jugando este juego, lo que hace básicamente lo que hace Weber es pactar con la extrema derecha para llevar todas las políticas de la extrema derecha a la mayoría de la Comisión. Y está funcionando así todo el rato. Bueno, cuando vayas a Bruselas esta semana te lo contarán mejor que yo. Gemma, quería que nos hicieras que nos contaras un poco cómo están los datos ahora mismo en España, cómo están los datos de entradas, cómo está la situación de los MENAs, y luego que juntaras ese panóptico, ¿no? Después de hacer ese mapeo, nos contaras qué te parece la propuesta que ha hecho el Partido Popular, ¿no? Parecida a la canadiense, parecida a la australiana, en fin, es un sistema de puntos que se ha adoptado en otros países, ¿no? Pero que aquí me ha parecido oírte anteriormente que no tiene tanto sentido. Añado una cosa, era Vanuatu, es que me da mucha rabia, Vanuatu. Me da como rabia decir cosas que no son. Bueno, en fin, perdonad, me ha venido luego, tarde y mal. Yo no voy a dar datos de España porque aquí hay gente que los tiene mucho más en cabeza. Yo vivo en el mundo de los datos de Frontex y de Eurostat y tal. Pero vaya, el dinamismo de los flujos en España está dentro de las lógicas que decíamos, es un país que atrae a gente y la atracción, y lo digo porque una de las mayores razones para las que podíamos decir que se reduzcan los flujos migratorios, esta cosa del parón migratorio, es dejar que tu país se hunda. Nadie se mueve a un país que está hundido y nadie va a un país que no tiene posibilidades. Lo digo para, pues si algún patriota tiene ideas en este sentido. Luego, ¿qué pasa en el caso español? Y entro poco porque tampoco es mi ámbito, pero nosotros tenemos una política migratoria que adolece de muchas cosas y una de ellas es la falta de cooperación entre administraciones, ¿no? Yo creo que en el caso de los menores esto se ha visto claramente, porque nos ha pasado un poco los menores, yo lo pongo como ejemplo muchas veces, un poco con lo que pasó con la distribución de las personas refugiadas con el tema de la ubicación, ¿no? Se tenía que dar apoyo a Italia y a Grecia y en algunos países dijeron que sí, que serían solidarios y otros dijeron que ni en broma. Entonces aquí estamos viendo un poco lo mismo en nivel de comunidades autónomas, con una cosa que yo creo que es un añadido, que es el uso absolutamente criminalizador a un colectivo como son los menores que requieren y tienen doble protección, digamos, en cualquier caso, ¿no? Como personas y como menores, ¿no? Yo creo que esto es triste y creo que es uno de los ejemplos de securitización, otra vez, de cómo un tema se convierte en una amenaza y no se resuelve, pero allí está presente y luego hay gente que considera que normalizar discursos y ataques de odio es normal. Entonces yo creo que esto es una de las debilidades que tenemos. Claro, la idea de que, a mí por ejemplo, cuando Feijóo hizo la propuesta de los puntos, me pareció interesante porque pensé que por primera vez intentábamos romper la dinámica de hablar solo de fronteras, es decir, vamos a poner un debate en el que cada uno puede decir su opinión, los puntos sí, los puntos no, que puntuaríamos, no sé qué. Claramente luego ya vi que no era ese el debate que buscaba, esto es mi interpretación, totalmente errónea seguramente, pero cuando en términos de puntos, cuando tú hablas y ves los modelos que existen en determinados países, lo que se pone en general en valor es, uno,
las capacitaciones y las habilidades de las personas, ¿no? Es decir, si son la formación, si encaja en las necesidades del mercado de trabajo. Es verdad que la lengua sí se utiliza como factor tal, pero poco más. Entonces él introdujo un concepto que es la identidad cultural, que se parezcan más a nosotros. Entonces aquí es cuando ya ves que es otra vez el uso, ¿no?, de lo que decíamos antes de la identidad cultural, porque ¿qué quiere decir que se parezcan más? ¿A quién? ¿Qué construcción cultural es la que tú defiendes? En un Estado, además, plurilingüista, ¿de qué estás hablando? ¿Cuáles son los debates que quieres plantear? Es decir, no estabas hablando de gestión migratoria, estabas hablando de identidad nacional y has utilizado de nuevo la inmigración para hacer otro debate, para demostrar una cosa, y con esto acabo, que es que parece que no se quiere entender que todos los estudios demuestran, los estudios, y vamos a decir un poco la práctica, que comprar el discurso de la extrema derecha beneficia básicamente a la extrema derecha, que no hay ningún partido conservador o progresista que haya comprado el discurso de la extrema derecha y se haya beneficiado de eso. Claro, yo siempre entiendo que hay alguien que cree que van a ser los primeros. En ciencia política lo que pasa es que acumulas datos de tiempo y los estudios nos dicen que hasta la fecha lo que ha pasado es que igual te has quedado el nombre, pero todo tu ideario lo has vendido a la extrema derecha, con lo cual acabas siendo un partido de nuevo de extrema derecha. Y por aquí quería seguir, Ernest. ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto positivizar esto en campañas electorales? Es decir, a la socialdemocracia, sobre todo española, le ha costado muchísimo, ¿no?, hablar de migración en campañas electorales. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Qué tipo de campaña esperas en 2027, si es que llegamos a 2027? Que sobre esto también podrías decir dos palabras. Y tanto. ¿Y qué echas de menos, ¿no?, porque hagas un poco de autocrítica? Digamos que el gobierno de coalición progresista ha cambiado algunas cosas, ¿no? La subida del salario mínimo es clarísima, la renta mínima, los ERTE, la reforma laboral. Hay 4 o 5 cosas que yo creo que quedarán. Sin embargo, hay otras 4 o 5 cosas que siguen en el tintero: la reforma fiscal, no hay modelo de financiación, no ha habido políticas de vivienda. Sí, muchos anuncios, pero no ha habido políticas de vivienda que mueven muchos votos. Y otra cosa que va a mover seguramente muchos votos en 27, por lo que estamos viendo, es política migratoria. Y tampoco ahí la izquierda consigue llevarse el agua a su molino. ¿Por qué no? ¿Por qué narices no consigue la izquierda contar otra narrativa, ¿no?, otro relato? Perdón por la palabra, porque es ya un tópico apestoso, pero ¿por qué no conseguimos meter un relato más positivo, a la vista de que es la mitad del PIB, a la vista de que el récord de empleo es gracias a la migración y a la vista de que si vienen es porque nos va bien y si nos va bien es porque vienen? A ver, yo creo que tampoco nos podemos engañar. Yo creo que a la izquierda, a toda la izquierda, nos está costando encontrar un relato ganador sobre este tema. Hay que decir las cosas como son. Sobre muchos temas, pero sobre este también, ¿no? Yo tengo una intuición, ¿eh? Yo creo que la mejor manera de combatir estas cosas, y en un país con España, con valores, yo creo, muy asentados entre la sociedad. No sé si funciona mucho el discurso economicista, que por eso además no me parece que sea el discurso que tengamos que hacer. Yo creo que en la migración hay que hacer un discurso de valores y un discurso ciudadanista. Y os pongo un ejemplo que creo que en este mandato ha funcionado muy bien. Yo creo que nosotros, cuando tuvimos como gobierno una política y una posición muy clara de defensa de la acogida de los menores no acompañados frente a lo que querían hacer las comunidades del Partido Popular, además de que estuvimos defendiendo los derechos de los menores, de los niños y niñas, defendiendo la Convención de Derechos del Menor y todo lo que se quería vulnerar, además de hacer lo que teníamos que hacer, creo que políticamente ganamos. Creo que políticamente ganamos a partir de una defensa muy clara de los derechos humanos. Creo que es un buen ejemplo de cómo podemos ir a la ofensiva, ¿no? A mí siempre me gusta hacer un debate de derechos de ciudadanía, ¿no? Que a veces lo hablamos con Gemma, que a veces parece que nos olvidamos de levantar otra vez la bandera de los derechos de ciudadanía. Yo crecí en los debates migratorios desde los derechos de ciudadanía, ¿no? Desde que somos una comunidad política, independientemente del origen, y eso nos obliga a dar derechos de ciudadanía. Y por eso hay que hacer regularizaciones y por eso hay que dar derechos políticos, ¿no? Yo creo que ganamos más yendo a la ofensiva, que es lo que por lo menos tratamos de hacer nosotros, que no hacerlo a la laborista británica, que creo que la muestra está que vamos al barranco, ¿no? Si hacemos eso. Hay que ser, desde luego, si me permitís, un poco principista en defender los derechos de ciudadanía. Y luego, es verdad, hay un debate por mí que está muy asociado a esto, que es que el problema en muchos casos
no es la inmigración, el problema es la degradación de los servicios públicos para todos y luego que luego esto genera. Ahí ese es el debate que tenemos que tener. Y es verdad que yo creo, y lo hemos visto con la sanidad en los últimos días, que tenemos un problema de degradación de los servicios públicos en España en algunos lugares, fruto de los recortes que han hecho algunos gobiernos del Partido Popular, que generan situaciones de determinados que luego alguien quiere ocupar la inmigración, pero no es un problema de la inmigración, es un problema de que faltan médicos, de que las listas de espera. Entonces yo creo, lo hizo de hecho el presidente del Gobierno en su última comparecencia, que yo creo que estuvo muy acertado, porque lo estuvimos hablando y creo que fue bien, que es que yo creo que el Gobierno, una de las hojas de ruta claras que tiene que tener de aquí al 2027 es una defensa inequívoca de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de reforzar los servicios públicos. Por ahí creo que vamos bien, por ahí creo que vamos bien. Si medio compramos los marcos seguritarios a la derecha y tal, creo que es ahí donde nosotros primero nos estaremos equivocando políticamente y después creo que no es ganador esto, al contrario, yo creo que está demostrado, ¿no? Y sobre el 2027, aquí nos veremos. Voy a hacer una última y luego voy a darle un poco la oportunidad al público que también de que pregunte un poco. Y la última que quería hacerte, bueno, no es una última, son dos, pero bueno. Primero quería que me contaras en qué se ha convertido Frontex, qué es Frontex ahora mismo y por qué son tan malas las relaciones de Frontex con España en algunos sitios, ¿no? Que es algo bastante también curioso. Me gustaría que me contaras eso. Pero luego también me gustaría que me hicieras una reflexión sobre, es evidente que ahora mismo las costuras del estado del bienestar, si es que están estresadas, no es por la migración, pero ¿qué pasa con las segundas y terceras generaciones? Hay lugares que tienen más, digamos que tienen más experiencia que nosotros, en los que sí hemos visto un cierto estrés, ¿no? en algunos sitios, o en las banlieues francesas, ¿no? Cuando salen en la tele, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer un gobierno de cara a una segunda y una tercera generación? Cuando esa segunda o tercera generación llega a la universidad, se saca un título universitario y a veces hay un techo de cristal, como el que tienen las mujeres de este país, que no se consigue atravesar. ¿Qué es lo que hay que hacer desde las políticas de un gobierno? ¿Qué es lo que echas de menos tú que no hacemos y que deberíamos hacer para prepararnos de cara al futuro? Porque ahora mismo están entrando 600.000, las previsiones son que eso baje, pero ojalá no baje mucho, porque lo necesitamos para que nuestra economía siga yendo bien. Pero ¿qué echas de menos? ¿Qué es lo que habría que hacer? Me encanta que me haga estas preguntas en plan, y ahora para cerrar, vamos a abrir el melón de qué pasa con Frontex y España. Pues yo no voy a hablar de qué pasa con Frontex y España, pero es verdad que Frontex se ha convertido en una máquina en estos momentos, en una de las agencias que mayor número de personal acumula y mayor incremento presupuestario tiene para una cosa tan interesante como es la protección de costas y el salvamento marítimo. Y luego las imágenes que vemos están allí y la FRA está preocupada, los tribunales también, y estamos viendo que Frontex está adquiriendo un rol de control demasiado. Seguramente en el caso español tiene que ver alguna cosa relacionada con las competencias y me parecerá muy bien que tengan sus debates y que decidan quién le conviene o quién conoce más el territorio. La idea de Frontex era ayudar. Yo no sé si en todos los casos ayuda, en algunos casos lo que está claro es que es la excusa perfecta para que no se hagan las cosas bien, con lo cual ya me parece bien que se controle sus intervenciones hasta que no tengamos claro que realmente el Estado de Derecho y la protección de los derechos también en frontera sea su prioridad, que no creo que sea el tema. Y sobre las segundas generaciones hay un debate muy complejo, porque cuando hablo ya de segundas generaciones estoy ya marcando una diferencia que no es buena. Entonces yo creo... No son migrantes, ¿no? Es que no son migrantes, y nosotros somos ya ciudadanía plural, diversa, con historias, con bagajes, con identidades múltiples, y recordarle a alguien que en Francia hablan de la cuarta generación, claro, a mí se me está recordando que soy cuarta generación toda mi vida, igual hay un momento que pienso que no estoy muy en el grupo, ¿no? Y que entonces mi sentimiento de pertenencia está igual y entonces no gestiono bien. Entonces yo creo que aquí hay un debate que es el lenguaje, hay que pensar cómo hablamos, y pero sobre todo una cosa que ha dicho Ernest, que es derechos de ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es residente, paga impuestos, mucha de ella no vota. Esto sería ya una reflexión que tendríamos que poner encima de la mesa, y es un debate, por ejemplo, que hace 20 años se oía mucho más hablar del derecho de las personas migrantes a votar y ahora no, quiere decir que le hemos quitado agencia al tema del voto y no es menor. Y luego otro elemento que me parece claro es, si somos más, y es evidente que somos más, en el mundo no ha parado, digamos, de crecer, necesitamos
un número de servicios y de recursos públicos que estén adecuados a ser más y ser más distintos. Y esto tampoco lo estamos haciendo suficiente. Entonces, ya me parece el límite, digamos, de la hipocresía cargar contra el recién llegado, que seguramente está en mejor o peor situación, o simplemente está en una situación diferente de desconocimiento, la culpa de un sistema en el que no invertimos. Entonces, derechos de ciudadanía, estado de bienestar y estado de derecho, es que de verdad son los básicos en los que nos movemos, y me parece que es preocupante que en el 2025 tengamos que reivindicar lo que entendíamos que eran los puntos de partida hace unos años. Sí, total. Y a la última hora, y luego abro el turno de preguntas. Me resulta muy curiosa la evolución de la política continental de los últimos tiempos, en la que la derecha tiende a la extrema derecha, en la que el centro tiende al centro derecha, en el que el centro izquierda tiende al centro y en el que la izquierda acaba siendo socialdemócrata, ¿no? Y quería preguntarte qué es lo que ha pasado. Esto ya lo has hablado en tu anterior pregunta, pero quería que percutieras un poquito más por ahí. Los socialdemócratas daneses aprobaron una ley que básicamente les dejaba quitarles sus propiedades a los refugiados que llegaban hasta Dinamarca, ¿no? Luego los socialdemócratas suecos cambiaron la ley de asilo para endurecerla. Luego han llegado los lauristas británicos y han hecho exactamente lo mismo. Los socialistas franceses, con un socialista de derechas que se llama Manuel Valls, acabaron con los campamentos de gitanos que estaban en los alrededores de París cuando les convino. ¿Por qué la izquierda tiene esta dificultad en esta agenda, y por qué hay este corrimiento hacia el azul, en lugar de hacia el rojo, es un corrimiento hacia el azul de toda la política europea? Para terminar. Difícil de contestar esto en tan poco tiempo, ¿no? Quizá, Claudi, me limitaré a decir que creo que empieza a ser claro qué estrategias le funcionan a la socialdemocracia y cuáles no. Mira, voy a hablar bien de mi socio de coalición, del partido en el cual no milito. Pues creo que el PSOE nunca ha querido recorrer ese camino, afortunadamente, gobierna con nosotros y le va un poco mejor. Y creo que cuando la izquierda hace de izquierda, normalmente las cosas le van mejor, ¿eh? Y no hay que mover demasiado el tablero. Yo nunca he sido partidario de agitar demasiado al electorado con inventos muy raros. Yo tengo muy claro dónde nos quiere ver la gente que nos vota en España. Yo no creo que nadie que haya votado por el PSOE ni por Sumar el 23J en las últimas elecciones nos quiera ver diciendo cosas reaccionarias en materia de migración. No sé si alguien ha hecho, pero yo creo que no. Absolutamente nadie. Nos quiere ver defendiendo principios y valores fundamentales, ¿no? Con lo cual no tengo una respuesta muy clara al corrimiento a la derecha, que es real. Sí tengo claro a quién le ha ido bien y a quién no. Pues aquí, the floor is yours, que dicen en Bruselas. Si alguien quiere preguntar, este es el momento. Por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos el micrófono? ¿Qué hacemos? Es que creo que te estabas muy... Sí, no me dejes. Para que te oigan bien. Esto es una cosa que hacemos mucho. Sí. Mi nombre es Francisco Matarrubia, he trabajado en la agencia tributaria y soy jubilado. Y me gustan estos temas desde el punto de vista económico, aunque es verdad que hay que defender los valores, porque de los valores viene también la economía. Entonces, dos preguntas. El tema de la seguridad ciudadana, que es otro de los temas que no interior, que ahora mismo el Gobierno vasco ha publicado la lista de las personas emigrantes que han cometido delitos para significar, no sé en qué sentido, si positivo o negativo, pero que va por esa línea de diferenciación. Entonces, eso es una de las cosas que fundamentalmente ha utilizado la derecha para introducirse en las capas sociales, medias, bajas, para crear esta sensación de inseguridad ficticia, porque la realidad luego es que los delitos los cometen los ciudadanos que por cuestiones diversas, muchas veces por motivos socioeconómicos, se ven abocados a determinadas actitudes incívicas. Y la otra pregunta es económica. Me gusta la economía. Por ejemplo, plan de pensiones. Hoy se publicaba noticia de la baja natalidad en España y que eso era el problema
del plan de pensiones. Nadie está haciendo hincapié, o muy poco, y que realmente los emigrantes están aportando con su trabajo y van a mantener el futuro de las pensiones. Entonces, eso es otro debate importante que debemos defender, aquí en España en concreto, porque desde el punto de vista social, ¿qué están aportando los emigrantes? Pues en mi caso, a mis padres los cuida una persona hondureña. Y como eso, en el tema de todos los trabajos precarios que no se quieren hacer, lo están haciendo las personas que se integran en nuestro país. Entonces, es importante el debate económico verlo desde la perspectiva positiva. ¿Qué es lo que nos aportan? No lo que nos quitan. ¿Qué es lo que nos aporta? Estupendas preguntas, mucho mejor que las mías. Si cogemos un par más, y así. Pero vamos, esta es básicamente ¿por qué la izquierda rehuye las políticas de seguridad? ¿Por qué la izquierda rehuye las políticas de seguridad? ¿Y por qué no ponemos más hincapié en las cosas positivas que tiene la migración? ¿Y recogemos dos preguntas más o bueno, vamos a... De Flor ahora sí que es yo. Sí, yo no voy a hablar de la de economía, te lo dejo a tú, que para eso eres economista, Vale, que es ministro economista, pues oye. No, sobre la seguridad y migración me parece muy interesante porque forma parte de una de las cosas que decíamos, ¿no? La migración como amenaza a la seguridad exterior, ¿no? La seguridad nacional en las fronteras, pero también la seguridad interior vinculado a la delincuencia y tal. Entonces, el uso de los datos aquí es bastante grave porque se utilizan a trozos. Nunca están bien explicados y entonces se generan noticias bueno, que lo que buscan es generar miedo, que luego pues, reaccionan y tal. Yo tengo la teoría de que nadie delinque por la nacionalidad que tiene, porque entonces se acabaría todo tan fácilmente como dando la nacionalidad a todo el mundo, entonces no habría delincuencia. Perdonad la demagogia, ¿no? Pero decir que hay un momento que el debate es este. ¿Qué nos pasa con estos debates? Lo digo para centrarme en cosas concretas, como por ejemplo la decisión que ha dado el gobierno vasco de dar las nacionalidades de las personas que están detenidas. Eso ya es un sesgo, porque no se detiene a todo el mundo por igual. Y eso es una realidad así de triste. Es decir, hay perfiles que son parados muchas más veces que otros y por lo tanto la posibilidad de detener a una persona, si coges a una persona joven, la posibilidad de que haya hecho una, pues mayor que una mayor y tal. Es decir, hay un sesgo ya en el proceso de detención. Hay un sesgo también en el tema de las personas que van o no a la cárcel por diferentes tipos de delito. Los penalistas esto lo tienen más que estudiado cuando pasa y tal. Pero sobre todo hay una cosa que yo ya pongo encima de la mesa, es en España cuando se tiende a comparar el número de personas migrantes que existen, residentes, y el número de delitos que cometen personas extranjeras, no se está comparando lo mismo. Es que personas extranjeras, residentes, es otra cosa. Y esto aquí nunca preguntan por el dato exacto. ¿Qué hacen? Utilizan los datos como quieren y eso quiere decir que una persona alemana que haya podido cometer un delito sexual en Mallorca, por poner un ejemplo, entrará en el paquete cuando no es residente aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, y esta es la trampa, y lo digo porque en términos de securitización, la trampa del uso de los datos es el regalo. Es el regalo que ha encontrado la extrema derecha para decir esa cosa que siempre habíamos dicho, es no tienes datos. ¿Qué hacen? Utilizan los datos, van. Y a veces, y siempre lo digo, para explicar una cosa, el rollo es tal, el proceso de explicar por qué los datos están mal formulados, por qué no es lo mismo, por qué no sé qué, cansa tanto a la persona que te está escuchando que se queda con el titular, porque es mucho más fácil el titular. El titular es, como yo decía, el titular es un tuit, las respuestas son 400 páginas. Pues ¿qué vas a leer? Pues el tuit, obviamente. Entonces, esto es parte del debate, que yo creo aquí ya lo dejo para la parte política, cómo luchas en un mundo de hoy en día con la desinformación que tenemos para poner datos robustos y bien elaborados y pensamiento crítico que los acompañe cuando parece que no hay tiempo. Vale, pues respondo yo quizá a la parte económica. Bueno, mira, hoy en el Consejo, empiezo por aquí, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado el techo de gasto, que es el volumen del gasto público en España, ¿vale? 216.000 millones de euros, récord absoluto, y un crecimiento en relación a la última propuesta que hicimos del 8,5%, que es bestial. Bestial, o sea, hemos hecho una propuesta de gasto público en España como hacía, bueno, récord, como hacía muchos años que no se hacía, y un crecimiento como hacía muchos años que no se hacía. ¿Esto por qué es? Esto es porque los ingresos fiscales van como un tiro
Y los ingresos fiscales los está sosteniendo gente que trabaja, que paga impuestos, ojo, y que tiene salarios mejores en algunos casos. No todo el mundo, pero salarios mejores. Es decir, ¿y esto por qué lo digo? Porque también durante muchos años, vamos a meternos de lleno en el economicismo, da igual, aunque hemos dicho que no lo haríamos, vamos a meternos de lleno. Durante muchos años en España se apostó por la precariedad laboral y por el trabajo en negro, en precario y ilegal, y en gran parte de personas migrantes a las cuales no se les daba derechos y trabajaban en unas condiciones pésimas. La política de dignificar el trabajo, de aumentar los salarios, como hemos hecho aumentando el salario mínimo hasta un 40% en esta legislatura. Da sus frutos económicos, claro que les da. En estos momentos España crece al 2,9% en gran parte por la política salarial y por la inmigración en nuestro país. Y esto hay que explicarlo, esto es así, ¿no? Y por lo tanto yo creo que haríamos muy mal en desviarnos de esta senda. La senda de una sociedad que quiere progresar es una senda que da derechos de ciudadanía y que el trabajo se hace con derechos laborales y con derechos de ciudadanía, que al final va una cosa ligada con la otra, ¿no? Y por lo tanto, por eso me parece extremadamente importante, ¿no? Y ahí es verdad, bueno, que los enemigos de esto también son, digámoslo con toda franqueza. Hay mucha gente en este país que no quiere dar derechos de ciudadanía y derechos laborales a la población migrante porque le interesa más tenerlos trabajando por 2 chavos sin cotizar a la Seguridad Social. Esto es así, ¿vale? Y si no cotizan a la Seguridad Social, la hucha de las pensiones pues estará como estará. Entonces, creo que el camino que hemos tomado, el que está tomando el Gobierno y el que hemos tomado, es el correcto. Entonces, desde un punto de vista económico, creo que es de cajón lo que hay que hacer y estamos haciendo las cosas bien, ¿eh? Se anima, yo tengo una última para ti, que es el arco temporal del libro va del 99 al 2004, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas en estos 25 años? ¿Cómo han cambiado? Pues, ¿Cuán mal han cambiado? Pues vamos muy mal. El resumen sería, hemos ido securitizando el debate desde el modelo que creamos en Tampere hasta lo que ha pasado en la última agenda que se analiza, que es el nuevo pacto, que además igual es la última porque ha cambiado tanto el sistema que seguramente la siguiente, que debería estar aprobada en 2025, ya no aparecerá porque hemos cambiado también el sistema. Y yo creo que una de las cosas, y lo dejo aquí como para no salir todos deprimidos y deprimidas, una parte del debate libre es si seríamos capaces de desecuritizar en algún momento este debate. Es decir, si en algún momento podremos volver a hablar de migraciones y hacer políticas públicas que apuesten por la eficiencia, la eficacia y resuelvan los debates sociales que debemos tener, o estamos condenados a repetirnos. Y yo creo que en este sentido nos jugamos más que en las políticas de inmigración. Y por eso yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo, que yo aquí sí que digo que me he parado, no lo he hecho suficiente, de pensar cómo podemos tirar para atrás y desecuritizar todo este proceso que llevamos 25 años construyendo. Es un tirabuzón final y ya cerramos. Bueno, quizá es verdad que hemos retrocedido en materia de derechos y tal, pero yo no haría de esto una llamada al pesimismo, Gemma, sino una llamada al combate político, ¿eh? Para eso está la política, para eso está la movilización, para eso está el trabajo político que tenemos que hacer desde los partidos, desde la sociedad civil, desde la academia, y tú eres un gran ejemplo, creo, Gemma, de persona comprometida desde la academia, ¿no? Y creo que a pesar de este retroceso que hemos hecho, si no hubiera gente denunciando lo que está ocurriendo, denunciando un determinado enfoque de inmigración equivocado, que creo que hoy lo hemos discutido en profundidad, pues el mundo sería un poco peor, ¿no? Por lo tanto, creo que trabajos como el tuyo son imprescindibles y que nos alientan no al pesimismo, sino a seguir trabajando y peleando por los derechos de la gente. Así que muchas gracias. Bueno, pues este es el libro, La securitización de la política de migración y asilo de la Unión Europea. Es un libro bien escrito, está cargado de datos. Hay que agradecerle a Gemma el esfuerzo que hace por hablar hasta con los que no sabemos nada de esto, que son los periodistas. Intentamos aproximarnos de la mejor de las maneras y eso. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.